Voy finalizando ya este análisis muy breve de la primera parte del libro Pensamiento en lengua española de José Gauss. Decía yo antes que Gauss es el fundador del latinoamericanismo filosófico, es decir, de la tesis de que en América Latina existe una filosofía propia, formalmente diferente a la filosofía alemana, inglesa, francesa, etc., y que se ocupa de reflexionar sobre las circunstancias particulares de una entidad cultural unitaria llamada Latinoamérica, o Hispanoamérica en el caso de Gauss, y que además tiene una misión liberadora, esta filosofía. Bien, Gauss dice precisamente que el pensamiento hispanoamericano tiene la misión de mostrar un camino de salida a la actual crisis de la civilización occidental, y recordemos que este texto está escrito precisamente durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuál puede ser esta misión? La tesis de Gauss es que la crisis de Occidente, ocasionada por la modernidad, radica en la pérdida de los valores trascendentes y en especial de los valores religiosos encarnados en el cristianismo. A esto se refiere con el uso de la categoría inmanentismo. Dice Gauss, cito: la filosofía occidental, a partir de los fines de la era medieval y principios de la moderna, dibuja un nítido movimiento de reiterada y ascendente emancipación de su vínculo al cristianismo hasta nuestros mismos días. En filosofías que se ocupan con este mundo, con esta vida, hasta desentenderse absolutamente y por principio de toda otra vida y de todo otro mundo. Mas la mirada acaba vislumbrando en el fondo de esta empresa, a su vez, un doble problema, que a la ilustración y a la filosofía que la ha continuado hasta hoy, plantea el término actual de la trayectoria histórica recorrida por este hombre mismo. Tal preocupación exclusiva por el más acá, tal inmanentismo, es un hecho como doctrina de un movimiento del pensamiento, pero ¿lo será igualmente como realidad? ¿No habrá error, limitación superficial en la concepción de la vida a base de ella misma exclusivamente, a base exclusivamente de la humanidad, de ser hombres? Fin de cita, página 49. Como vemos, Gauss expresa sus dudas, seguramente existenciales, que a propósito jamás tuvo Ortega, que era un ateo convencido. Gauss, dijo, tenía sus dudas de si el desencantamiento del mundo diagnosticado por Max Weber no significa en realidad un empobrecimiento de la vida. Pero todo esto nos lleva a una situación paradójica, pues habíamos dicho que según Gauss, el pensamiento hispanoamericano tiene un carácter antimetafísico y se ocupa precisamente de esta vida, de este mundo. Es decir, que encarna ese inmanentismo que ahora denuncia como síntoma de una crisis civilizatoria. ¿En qué quedamos entonces? Pero me parece, aquí está el quid del asunto y lo interesante. Justo porque Hispanoamérica ha vivido siempre en la crisis, es decir, que esta no le sobrevino por causas internas, digamos, como es el caso de Francia, Inglaterra y Alemania. Es decir, justo porque la crisis de Hispanoamérica no ha supuesto un desencantamiento del mundo, como en aquellos países, es que la filosofía proveniente de esta región es capaz de mostrar una salida a la crisis de trascendencia desencadenada por la modernidad. Este es el argumento de Gauss. O para decirlo de otro modo, España y América Latina no han sufrido una crisis de valores similar a la que han experimentado los países europeos, crisis que los ha llevado hasta el nihilismo que se manifiesta en las dos guerras mundiales. La crisis de España y Latinoamérica tiene causas muy diferentes. Se debe, como dijimos, a su desajuste con las dinámicas de la modernidad, a su experiencia de no sentirse modernos plenamente, a su percepción de que en realidad son otros y que su otredad no puede ser aprehendida con las categorías racionalistas de la ciencia y de la filosofía moderna europeas. A esto se debe el vínculo del pensamiento hispanoamericano con el inmanentismo, pero se trata de un vínculo que no riñe con la religiosidad, que no desemboca en el nihilismo. Por eso dice Gauss que mientras que la ilustración en Europa deriva necesariamente en la negación de la trascendencia, sea bajo la forma del materialismo marxista, del positivismo, del nihilismo, España, en cambio, siempre conservó la conciencia de ser un pueblo con una misión,
la de ser campeón de la cristiandad, misión que había adquirido muchísimos siglos antes como reacción a las invasiones árabes del siglo VII, como luego lo mostraría Julián Marías, otro destacado discípulo de Ortega. Vuelvo con Gauss. Dice Gauss, esto, cito, primero le condujo a España a que su pensamiento todo y con él partes capitales del pensamiento occidental, la escolástica y la mística, alcanzasen su trascendentismo sumo en una obra de tal proporción como la Contrarreforma. Fin de cita, página 103. Es decir, que España y por extensión América Latina se incorporan a la modernidad desde el comienzo, pero de una manera diferente a la modernidad de los países de Europa y en particular de los países protestantes, donde sí tiene sentido aquello que Weber denominó el desencantamiento del mundo. Pero tal desencantamiento no ocurrió en las naciones católicas del sur de Europa y en América Latina, razón por la cual éstas experimentan una ambigüedad con la modernidad. No obstante esto, que pareciera ser un problema, en realidad para Gauss es una oportunidad y una solución. ¿Por qué razón? Porque el pensamiento de estas naciones pudiera mostrar el camino de un inmanentismo no antirreligioso, que pudiera también sacar a Occidente de su crisis nihilista. Dice Gauss, nuevamente, cito, justamente por ello pudiera tener el pensamiento hispanoamericano la originalidad y la plenitud de ser el extremo crítico del inmanentismo contemporáneo. Él pudiera ser el llamado a decidir eventualmente por el pensamiento contemporáneo sobre este inmanentismo. Y como los pueblos romano-germánicos se formaron en la cultura grecorromana para crear la moderna, decía Hegel, por ejemplo, así los hispanoamericanos se habrían formado en la moderna y contemporánea para crear el futuro. Una metafísica de nuestra vida, donde el nuestra debe significar nosotros los hombres de lengua española hoy, para querer significar nosotros los hombres en general. Solo una metafísica semejante podría decidir la posible vinculación de Hispanoamérica a una determinada trascendencia. Fin de cita, páginas 103 y 104, pasaje muy importante, sobre todo para entender luego la propuesta de Leopoldo Sea, como vamos a ver luego. A diferencia pues de lo profetizado por Hegel, no será la América anglosajona, sino la América española y en general Hispanoamérica el futuro del mundo occidental. Motivo que impregnará de hecho a buena parte de la filosofía latinoamericana, desde el humanismo de Leopoldo Sea, pasando por la filosofía de la liberación de Dussel y Scanone, hasta la metafísica desde Latinoamérica, anunciada en Colombia por el filósofo vasco Germán Martínez Argote. Pero esta misión de Hispanoamérica, esta utopía de que la salvación de la circunstancia hispanoamericana puede significar también la salvación de Occidente, no está determinada por el destino, no es un destino manifiesto. Habrá que trabajar para ello. Habrá que desarrollar un pensamiento hispanoamericano propio y hacerlo consciente de esta misión. ¿Pero cómo? Según Gauss, desarrollando primero una historia de las ideas. Y acá quiero moverme hacia el texto de Gauss en torno a la filosofía mexicana del que hablé al comienzo. Ahí se muestra cuál es el programa que idea Gauss para el desarrollo de una filosofía propia de Hispanoamérica, que tenga en cuenta el talante del pensamiento generado en esta región del mundo, tal como se describió anteriormente. Ya dijimos que para Gauss la filosofía es un ejercicio de autoafirmación cultural, de salvación de las propias circunstancias en las que se desenvuelve la vida del filósofo, tal como lo dijera Ortega. Pero, para conseguir este ejercicio, o que este ejercicio se consolide en Latinoamérica, y en particular en México, se hace primero desplegar un proyecto historiográfico. En esto radicó precisamente la labor de Gauss en el Colegio de México y luego en la Facultad de Filosofía de la UNAM. Había que fomentar el estudio de aquello que los pensadores mexicanos del pasado habían dicho sobre México. Es decir, había que recuperar el pensamiento mexicano de los siglos pasados, lo cual significa contar con una historia de las ideas como referente básico sobre el cual comenzar a construir un pensamiento propio, un pensamiento sin más. Si el mexicano quería llegar a reconocerse como un hombre occidental, aunque anclado en una circunstancia particular llamada México, tenía que comenzar con una historia de las ideas
que le permitiera recopilar un archivo del pensamiento mexicano del pasado. Había que crear una tradición, pues como decía Ortega, solo se puede filosofar a partir de una tradición. De modo que el proyecto de una historia de las ideas es para Gauss algo provisional, no es un fin en sí mismo. Es tan solo un medio para crear una historia de lo que ha sido pensado sobre México por mexicanos. Pero cuando esto haya sido ya realizado, cuando sea ya posible inscribirse en una tradición, entonces será posible tirar la escalera de la historia de las ideas y comenzar a filosofar sin más. Por eso decía Gauss lo siguiente, cito: no hay filosofía mexicana en la medida en que no hay historia de la filosofía mexicana. Fin de cita. Pero cuando la haya, entonces el mexicano podrá simplemente filosofar desde su circunstancia, sin complejo alguno, de la misma manera que lo hacen los filósofos ingleses, alemanes o franceses. No obstante, lo que veremos en este curso más adelante es que el proyecto de historia de las ideas empezó a convertirse en un fin en sí mismo, y se empezó a creer que hacer filosofía es lo mismo que hacer historia de las ideas.